¿Qué define una elección presidencial? ¿Las encuestas o la operación electoral el día de la votación? ¿Logrará el PRI darle vuelta a las encuestas? César Camacho, candidato a senador, se lo dice. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Hoy, mi socio Rubén Cortés y yo tenemos a uno de esos invitados que piensa que la moneda está en el aire y que López Obrador no tiene el triunfo en la bolsa. Él viene de un estado que ha sido bastión del PRI. Es un hombre que ha recorrido cargos importantes, fue presidente del PRI, fue coordinador parlamentario, es un hombre que fue también gobernador de ese estado. O sea, experiencia no le falta y queremos preguntarle que nos dé su impresión sobre este panorama que le acabo de describir. Pues para mantenernos en el asunto gastronómico, también del plato a la boca a veces se cae la sopa. En consecuencia, creo que este asunto está pendiente. En serio, no hay que subestimar las encuestas, pero tampoco hay que sobreestimarlas. No están en su mejor momento ni en México ni en el mundo. En Colombia, hace un par de semanas prácticamente, el puntero acabó en el 5º lugar de los resultados comiciales. Por lo tanto, hay que tenerlas presentes, pero no hay que anclarse a ellas. Hay que trabajar, que es exactamente lo que estamos haciendo, por sumar adeptos no a la causa de un partido, sino a la causa de un proyecto de visión, de una oferta política construida a partir de la experiencia de un hombre que tiene en su haber resultados, de un hombre capaz, de una gente que ha acreditado patriotismo en el ejercicio del poder, que no tiene militancia partidaria, que hoy no es necesariamente, como algunos lo consideran, una deficiencia, sino la posibilidad de tender puentes a la izquierda y a la derecha, con tirios y troyanos, teniendo una base de sustentación política muy sólida, que es justamente la que el PRI le ha dado en una nueva época del partido, que siendo, diríamos, muy fuerte en el despliegue de sus militantes a lo largo y ancho del país, tuvo el tino, la visión, la idea de abrir anchas las puertas del partido para que no militantes pudieran ser postulados candidatos a todos los cargos de elección popular. Nos faltaba la presidencia, ya la tenemos. Y un segundo aspecto, Pancho, creo que los ciudadanos también revisan la hoja de vida, revisan el comportamiento personalísimo, qué tan de fiar es la persona de acuerdo no solo a su desempeño público, sino a su vida sin adjetivos. Destacas esta característica no partidista que tiene Meade. Sin embargo, a mitad del camino hubo un vuelco notorio en los mítines, en los actos de José Antonio Meade. Volvió el orgullo rojo, volvió el emblema del PRI, volvió el entusiasmo a la militancia que se sentía, y es lo que yo percibí en todos esos meses, como hecha a un lado, como que no le explicaron bien que era un candidato simpatizante del PRI y estaban como de brazos caídos. En cambio, sí vi en ese acto donde entra René Juárez a la presidencia del partido, vi un cambio de actitud, vi mucho más entusiasmo, vi a los priistas recuperando el orgullo. La política está llena de símbolos. Los colores parece asunto menor, pero no lo son. También algunas expresiones del discurso. Acabar de hacer clic con un partido generoso, con un partido solidario, con el que Pepe Meade se llevó bien desde siempre. La gente, sobre todo el sector agrario, fue atendida por él desde cuando estuvo en Banrural, en su nueva versión, cuando fue secretario de Hacienda y apoyó subrayadamente secretario de Hacienda en un gobierno no priista. Y para comentar lo que Pancho refiere, creo que hacía falta esta parte simbólica que tiene un gran peso. La gente lo quería ver y así ocurrió. Incluso, decía yo, no solo con los colores, sino con un discurso en el que no tenía por qué expresar militancia priista, no la tiene, para nadie es una sorpresa. Sí hay una reivindicación
de las causas originales del PRI. Sí hay una empatía con nuestras organizaciones, porque yo soy un convencido y conozco el PRI por dentro, me precio de conocerlo muy bien. Somos el partido que tiene el mayor número de militantes, acreditado por el IFE, ahora por el INE, más de 6 millones y algo, después de que presentamos casi 10 millones de cédulas, de datos, acreditados, demostrados, pasados por el sedazo del INE. 6 millones y tantos. Son indispensables, porque sin ellos perdemos. Nada más que solo con ellos no ganamos. Hay diputado y candidato a senador. Evidentemente, la táctica de Morena ha sido crear percepción. Lo ha hecho muy bien. La táctica del PRI es la operación electoral. Se ve. ¿En qué consiste la operación electoral? Déjame decirte, Rubén, una cosa antes, porque yo viví la elección de 2000. Esto que voy a decir es vital para entender la reacción del PRI frente al estado de cosas actual. En 2000 iniciamos la campaña presidencial arriba, sí, y nos fuimos cayendo, diríamos que preocupantemente, y no hubo luces ámbar a tiempo. Y entonces nos acabamos de caer. En esta elección iniciamos abajo y hemos ido consistentemente creciendo. La actitud es distinta. Y lo comento a propósito de lo que me estás preguntando, porque ahí voy a concretar. La operación del PRI significa que esa ramificación, esa presencia en los decenas de miles de secciones electorales que tiene el país, hablo de mi estado, nosotros tenemos solo 6,459 secciones electorales, allí hay PRI. Pero un PRI bien organizado, que nos hemos dedicado a mantener, a reemplazar donde se necesite, a estimular en este tiempo, porque hoy ese es el reto de la estructura del PRI. Tenemos que ser militantes activistas, es decir, no basta con que los que están en los padrones del PRI vayan a votar. Es que es el único partido que hace eso. Es el único López partido Obrador que lo es un hace. movimiento espiritual. Morena, básicamente son gente, pero no hay una estructura. Yo creo que a la hora de la elección, el día de la elección, la estructura partidista funciona en todos los países del mundo. Bueno, funciona. ¿Cómo funciona en el PRI? Bueno, funciona, diríamos, cuidando que esté integrada, que esté atendida. Por esto, lo que comenta Pancho es vital. Ese PRI modesto, sencillo, fiel, heroico, que está a lo largo y ancho del país, necesita tener buenas señales. Estas de las que hablamos, de que se viste de rojo, que tiene un discurso que genera empatía, que genera identificación, es vital. Porque no basta dar por descontado que la gente va a hacer, diríamos, presencia en su colonia, en su cuadra, en su sección, de manera automática. Es una estructura piramidal. Es decir, el PRI nacional al final descansa en los PRIs de los estados en los PRIs municipales y los PRIs municipales en los seccionales. En consecuencia, hay que estar muy cerca de ellos, y yo les digo con enorme satisfacción, con orgullo y con gratitud, que conociendo ese PRI profundo, ese PRI comprometido, ahora que estoy en mi estado yendo a todas partes, dicho de paso, Alejandra y yo somos los únicos que están haciendo verdaderamente campaña a lo largo y ancho del Estado de México. Qué admirable la actitud de los seccionales. Con cuánto orgullo te dicen, aquí en mi colonia nos agarramos ahí a discusiones con las personas de otros partidos y les ganamos. O no nos dejamos, tocamos puertas, nos esperamos a que nos abran. Si nos reclaman, damos la cara. Y obviamente a esas personas también las hemos puesto al día sobre qué decir frente a los acontecimientos que en la vida cotidiana, en una banqueta, en una esquina, en un mercado, a la salida de la escuela, se dan estos, estos pequeños debates tan ríspidos como los que se televisan. Yo creo que el principal problema que lleva Mide, o que ha llevado Mide a lo largo de su campaña, es precisamente la marca. Tú hablas de la militancia, de la gente de abajo, yo te hablo de la cúpula que ha abusado de los cargos para enriquecerse personalmente. Y eso se ha traducido en una hemorragia de simpatizantes. ¿Cómo ves tú este tema? Es una lástima.
que quienes han tenido oportunidades que el partido les ha dado, las hayan desperdiciado y hayan no solo atentado, diríamos que contra el PRI, contra la representación política, contra la política. Por eso no solo los hemos expulsado, por eso hemos pedido la dureza, la firmeza de la ley, de las autoridades del ámbito penal, para que los castiguen con una sanción del tamaño del agravio que le provocaron a la sociedad. Por supuesto que nos deslindamos, pintamos nuestra raya en términos coloquiales y queremos que lo sancionen severamente. Yo lo que creo es que las nuevas generaciones de priistas, que son abundantísimas, no tienen por qué pagar platos que no rompieron. El PRI es el partido que más candidatas y candidatos jóvenes ha postulado, y cuando los ves trabajar con limpieza, con altura de miras, con entusiasmo, no se merecen un tratamiento, diríamos, parejo respecto de quienes han abusado de la política y le han hecho daño al partido. Creo que un reto adicional, Pancho, es comunicar. Es decir, nosotros tenemos que reivindicar las cosas que el partido hecho gobierno, el partido mismo ha hecho para contribuir a una consolidación democrática que no solo tiene que ver con los comicios, o sea, la democracia comicial, sino la democracia en el ejercicio del poder, que tiene que ser una democracia rendidora de cuentas, una democracia transparente, una democracia de resultados. ¿Cómo va el PRI en el Estado de México? El PRI en el Estado de México está rachado. Hace un año estábamos a estas alturas en condiciones muy parecidas, quizás un mes antes. Es decir, las encuestas daban como segundo lugar a Alfredo del Mazo. No solo Alfredo apretó el paso, ese PRI fiel del que estoy hablando trabajó y hoy Alfredo del Mazo es el gobernador. Hay un PRI echado para adelante que quiere repetir ahí la estructura le ganó las encuestas. ¿Crees que eso es lo que va a ocurrir el día 1 de julio? Yo creo que ese es un factor vital, ese es un factor determinante. La estructura y diríamos la libre decisión de la mayoría de los mexicanos le ganó a las encuestas. Insisto, creo que ese es un factor que a veces al que no se le da el valor que tiene. Hablo de la capacidad para persuadir, para organizar a los que militan con nosotros y ahora muy importante, Rubén, a los que se han convencido de la propuesta de Pepe Mid. Es decir, no solo es a los militantes del PRI, sino al ciudadano afín a Mid, al ciudadano al que le convence Mid, al que incluso algunos dicen puede no gustarme el PRI, pero me gusta Mid. Por eso mi invitación es no solo voten por el PRI, parece una sutileza. Hay que votar por un proyecto que tiene pies y cabeza, por un proyecto de avanzada, por un proyecto sólido, por un proyecto serio y por un político de fiar. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias César por estar aquí con nosotros. Gracias. Suerte en lo que viene. Socio, hasta la semana que entra. A usted, muchas gracias.